Vamos a dar inicio a esta clase. Espero se encuentren bien. Si tienen dudas, ya se la saben. No duden en compartirla. Y espero pues todos hayan hecho su tarea, ¿no? Ujú. Que les corre. Los ejercicios. Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Pues dele. No, ¿Sí? sí, hay que irle dando. Ok, estábamos viendo si empezábamos con las distorsiones o el tema de la triada. ¿Cuántos están en? Solamente hay dos. Dos, ok. Bueno, va a ser un poquito mejor. ¿Se acuerdan del dibujo que les pedí de los círculos? Sí, ahí está, ¿no? Sí. Ok, vamos a empezar. En el lado derecho, bueno, enfrente de ustedes, al lado izquierdo está mamá. Abajo se supone que están ustedes, ya sea hijo o hija pusieron. Entonces pusimos cuatro rayitas. Vamos a empezar del centro hacia afuera. Entonces la primera rayita, que es la roja, es el vínculo libidinal. Entonces, ¿qué es el vínculo libidinal? Es cómo me vinculé yo con mamá o mamá conmigo, ¿sí? Entonces, si mamá sentía admiración por ti, si mamá, te trataba con mucho cariño, te respetaba tus decisiones, por ejemplo, esto es de 0 como a 12 años, a la edad de pubertad, ¿sí? Entonces, si tu madre fue todo eso eh, hizo todas esas cosas, entonces tú le debes de poner abajo a la rayita una flechita como señalando que mamá tenía el vínculo hacia contigo. Si fue al contrario, el vínculo libidinal, es decir, que tú querías mucho a mamá, la seguías mucho, la admirabas, la querías, la respetabas, todo eso, entonces puedes poner la flechita hacia arriba, o sea, que de ti hacia mamá. Si era de ambas partes, era en el sentido de mamá hacia ti y de ti hacia mamá, al final le pones dos flechitas en cada extremo. ¿Sí me explico? Que el vínculo era de aquí para allá y de allá para acá. Si no había ese vínculo, táchalo. O sea, nomás necesitas agarrar un plumón negro. Ya todo lo demás está dibujado. Entonces, si no había ese vínculo, ponle ahí una X, o sea, dos rayitas. Ya ves que dice ahí vínculo, conflicto, como dice ahí cortado. Solo ponle dos rayitas ahí, que el vínculo estaba cortado. Sí pueden hablar aquí, ¿no? Sí, sí, quien pueda Sí, hablar, hable. ajá, Si también se pueden prender sus cámaras también, si están en una junta o en su trabajo, no hay pedo, no las prendan. sí. ¿Para qué nos va a servir esto? Es para ver cómo nos vamos cómo es que nos relacionamos con papá, con mamá y cómo se relacionaron papá y mamá para ver cómo nosotros entonces nos interrelacionamos con las personas. Es decir, este es un modelo para saber el cómo buscamos parejas. Por ejemplo, si no sanamos a mamá, pues vamos a buscar los hombres parejas que se parezcan a mamá. Si las mujeres no sanaron a papá, pues van a buscar hombres con el prototipo de papá para buscar sanarlo. Y se puede dar a la contraria también, o sea, que mujeres busquen parejas como su mamá, en este caso, o que hombres busquen parejas como su papá. También puede ser, sí, si el vínculo está más dañado, sí, O sí, sea, como quien dice, es como un mapa, ¿no? De exactamente. dónde. Es un mapeo para que te des cuenta cómo estás, quién eres y cómo te vinculas con las demás personas, porque pues todo en la vida son vínculos que hacemos, ¿no? Vínculos afectivos, emocionales, económicos, materiales e intelectuales y espirituales. Entonces sí es como un mapa que nos va a dar una guía para cómo saber cómo estamos y qué es lo que estamos, bueno, qué es lo que necesitamos sanar para no repetir el patrón de alguna manera. Hasta aquí una duda para pasar al siguiente vínculo. ¿Ah? Ujú. Esto para las personas que lo van a ver en grabado también, o sea, sería interesante que pues lo aplicaran, ¿no? O sea, Ujú. hicieran sus anotaciones, vieran hacia dónde
Y pues yo les puedo recomendar algo, ¿no? O sea, este pedo funciona hasta que tú quieres que funcione. De lo contrario, pues, nomás es información solamente ahí para tu repertorio y banco de la información de tu capacidad de aprender. Sí, sí, esto tiene razón Arturo, lo que dice Arturo, porque esto, por ejemplo, en psicología te dice, no, pues en constelaciones familiares, es que tienes que sanar a papá, es que si no sanas a mamá, pues vas a buscar en todas tus parejas a alguien que se parezca a mamá. Te voy a decir una cosa, y esto es muy fuerte. El hecho de que busques una pareja, los hombres, como mamá, no se sana el vínculo, ¿eh? O sea, ese es el error que tenemos. O sea, es decir, no tuve una buena relación, unos buenos vínculos con mamá, entonces busco sanarlos con mi pareja. No, la vas a echar a perder, terminas echándote a perder y echando a perder esa relación, pudiendo haber sido una muy buena relación. Entonces, la psicología te dice, no, pues es que tienes que ir a perdonar a mamá. El hombre que no ha sanado a su mamá, pues no va a tener una buena mujer a su lado. La mujer que no ha sanado a papá, pues muy difícil va a tener una buena relación con los hombres. Tiene sentido, Sí. pero no te dicen cómo. Ujú. O sea, no ¿En nomás psicología? es en psicología y algunas terapias, terapia gestal y algunas de ese tipo de terapias. Ok, vamos a pasar entonces al vínculo azul. Aquí hay una pregunta de Indiana, dice. A ver, Ileana. Dice, estoy anotando, pero no sé con quién me casé. ¿Con papá? Algo así. No, eso nos vamos a dar cuenta ahorita que terminemos los vínculos. Ahorita estamos con mamá, ahorita no estamos con papá, estamos con mamá. Si el vínculo libidinal, o sea, sentías tú más afecto, admiración, cariño, respeto y, ¿y qué más? Y era un ejemplo para ti, mamá, entonces pones tú la flechita señalando a mamá, o sea, que el vínculo era de ti hacia con tu mamá. Si el vínculo era mutuo, o sea, mamá sentía lo mismo por ti, eso nada más lo sabe cada persona. Entonces pones dos flechitas, como dice ahí el vínculo con las flechitas, o sea, que era de ambos lados. ¿Va? Ahorita vamos a pasar con papá. Seguimos ahorita con mamá. Entonces el vínculo azul es el psicoemocional. El vínculo psicoemocional de mamá hacia la hija era, por ejemplo, mamá te educaba si eras niña, mamá te educaba y te decía, peínate, arréglate, ponte bonita, Como todo lo este, que tenga que ver con la emoción, ¿no? Lo que te ajá. haga sentir. Sí, acuérdate que mimetizamos a mamá y a papá. Entonces, si mamá era un ejemplo, o sea, cuando sea grande quiero peinarme como mi mamá, vestirme como mi mamá, ese tipo de cosas. Si el vínculo era de ti hacia con tu mamá, pones la flechita hacia arriba. Si era mutuo, lo pones hacia abajo. Si no existía ese vínculo, ponle o sea, dos rayitas como que está, Cortado. cortado exactamente. Y si el vínculo era, ok, ese. Entonces nos vamos a ir al otro que es el material, el negro. Estamos todavía con mamá. En el vínculo material o económico, mamá te compraba las cosas, es decir, te decía, cómprate, te compraba estos moñitos, zapatitos, blusitas, falditas, todo ese tipo de cosas. Si era así, entonces el vínculo era de mamá hacia con papá. Perdón, de mamá hacia contigo. Igual para los hombres, ¿eh? No más que en diferente forma. Y ahí entra todo lo que tenga que ver con la cuestión de feria, o sea, si mamá te mantenía la casa, pagaba para todo, la escuela y eso, o sea, en dado caso que haya personas que, por Ajá, ejemplo, no tuvieron a su jefe, van exactamente. a tener como, pues, en automático se pasa a ser como el vínculo directamente con la madre, ¿no? Exactamente, exactamente. Este vínculo, el económico, sí, es si mamá pagaba tus cosas, te compraba tus juguetes, te compraba tus moñitos, pues tus juguetes, lo que hacen las mamás con las niñas y también con los niños. Por ejemplo, a mí, mi mamá, fuimos tres hombres, nos compraba los aventureros de acción, los Kid Acero, los monitos, pues, como ustedes jugaban con las Barbies, nosotros jugábamos como en los Kens, pero eran de guerra y todo eso, los de la Guerra de las Galaxias, o sea, todos esos muñecos los tuvimos Mm. y mamá no los compraba, papá no. Entonces ese vínculo estaba bien reforzado de mi mamá hacia con nosotros, ¿va? Pasamos al verde. El verde es el Intelectual. intelectual.
Es el intelectual y el espiritual. Es decir, mamá en verdad te quería, o sea, sentía ese amor, esa ternura, ese decir, tengo algo que se parece a mí, que es mi hija, ¿no? Si me explico, si había ese vínculo. Y si tú también sentías esa parte espiritual hacia tu mamá, si la amabas, si la querías, si la admirabas, ¿sí me explico? Y ahí también ya saben, vínculo en conflicto, vínculo cortado o el otro de protección. Si era más de un lado, hacia otro lado. ¿Todos ya tienen sus 4 vínculos ahí? ¿Quiénes están? 3, Esperemos que 4. sí. Ok, ya sé. Sí está medio complicado, pero sí Sí. está fácil. Ok. Es necesario que marques tus vínculos para que sepas si están cortados, si era más de allá para acá, de ti hacia ella, de ella hacia ti. Ahora vamos con papá. En el vínculo libidinal, es de adentro hacia afuera, que es el rojo. Papá eh, sentía también ese como orgullo por tener un hijo o el orgullo que se siente por tener una hija. ¿Sí me explico? Si era de ti hacia él o de él hacia ti, igual también con una flechita. O si era mutuo, flechita al final de cada rayita. ¿Sí me explico? Si no había ese vínculo, si papá dijo, no, güey, es niña, yo quería niño, Renegaba. y renegaba y todo eso, pues entonces el vínculo está Roto, cortado. Ujú, está cortado cortado. ahí. Y luego nos vamos al vínculo psicoemocional. Igual. Papá, te educaba, te enseñaba cosas si eras niña, de cosas de los hombres, mira, los hombres somos así, los hombres buscan esto, los hombres se manejan así, los hombres conquistan así, los verdaderos hombres deben de ser de tal o cual forma. Y si tú también sentías esa admiración y esa emoción por tu papá, ese es en el vínculo emocional. ¿Sí? Y ya saben, está en conflicto, cortado o protección. O el si era de ambas partes. ¿Va? Ahora vamos al económico, al material. Papá pagaba, papá te compraba las cosas, papá te compraba los útiles, papá te compraba los uniformes, pagaba la colegiatura, juguetes, o sea, manutención, todo ese tipo de cosas. Obviamente cuando eras chica, pues el vínculo era de con papá hacia contigo. Si ya después de grande, cuando tú adquiriste dinero, no sé, ¿Das? le compensabas, o sea, por ejemplo, aportabas para la casa o, o lo invitabas a comer o Ahí puede entrar el de que también si tu jefe te pedía, o sea, de que si los papás piden de que, güey, no tengo feria ahorita y hazme un paro, puede ser también. siendo ya un adulto y él Ajá. siendo, pues, quien es un... Sí, en el orden natural de las cosas no debería de ser así. Papás son los proveedores. Los papás son los proveedores. Ahí se intercambiarían los roles. Pero Ajá. también sería importante identificarlo. Sí, 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 sí. Tú, por ejemplo, esto es de 0 a 14 y luego de 14 a tu adultez. Y ya cuando trabajaste y tú entonces empezaste a aportar por ejemplo de papá o por ejemplo de mamá o por condescendencia que tú decías, bueno, me toca, ¿no? Ujú. Va, sigo viviendo con mis padres, ellos me pagaron la carrera, pues yo entonces, pero no por obligación ni porque papá te lo pida, sino que digas tú, ok, yo aporto esto, yo quiero aportar esto en la familia, yo pongo esto, está cabrón, ¿verdad? Sí, pero yo la neta, hasta por codependencia a esa edad no pensaría como de que, déjales doy. Ajá. A mí me valdría verga. Sí, 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 sí. Y luego de ahí pasamos entonces al vínculo, al verde, que es el intelectual y el espiritual. Papá sentía admiración por ti, papá sentía orgullo, se sentía feliz, contento de tener una hija, o era más de ti hacia con papá, ¿sí? Entonces ya tienen sus dos vínculos con papá y con mamá, ¿va? ¿Alguna pregunta o duda hasta aquí? Recuerden que si no pueden hablar, pues está bien que pongan ahí sus ¿O por mensajes como escrito? varios lo han estado haciendo.
Entonces, ¿no? todo esto para que solamente se den una idea de cómo es que están este, viviendo, ¿no? Ujú, ¿Cuál es su pedo y así? ujú. ¿Cómo pueden solucionarlo? De hecho, ¿cómo se vincularon exactamente? Ok, entonces ahora vamos a pasar con papá y con mamá. Igual, el rojo, en el vínculo libidinal, ¿quién deseaba más a quién? ¿Mamá a papá o papá a mamá? Eso ustedes lo deben de saber. Entonces, igual lo ponen una flechita, si era de mamá hacia papá, pues la flechita hacia allá. Si era de papá hacia mamá, pues la flecha hacia acá. Y si era de los dos, que los dos sentían ese mutuo cariño, ese mutua atracción, igual la ponen flechita que era compartido, ¿va? Ah, Y luego en el vínculo psicoemocional, ¿quién se sentía más? O sea, el chingón de la casa, el papá, mamá, quien, por ejemplo, mi papá era ingeniero topógrafo de Comisión Federal de Electricidad y mi mamá pues nada más llegó hasta tercero de primaria. Y pero aún así mi mamá se sentía la chingona, o sea, ella era la inteligente, la esa, o sea, en realidad no, se sentía o quería aparentar eso. Entonces, eh, aquí es quién era quien se sentía más, ¿no? Si papá, si mamá, ese es en el vínculo psicoemocional. Y luego en el económico, ¿quién sostenía la casa? ¿Quién aportaba? ¿Los dos aportaban? Pues pones una flechita al final de cada rayita, de la rayita, ¿no? ¿Es pregunta? ¿No? no veo ninguna pregunta. Pausa. Dice, si son padres separados, serían en todas sin flechitas, Ajá, exactamente. De hecho, ni pondrías los vínculos porque no veo vínculos. pero de cierta manera tuvo que haber un vínculo Pues nomás libidinal. el libidinal, a tu papá le gustaba para tener relaciones sexuales o a tu mamá le gustaba a tu papá para tener relaciones sexuales. Que después, que fue el caso de mi mamá 23 años, mi papá 53, pues obvio que mi mamá buscaba sanar a su papá. Y mi papá, pues, ¿qué? ¿Quería una niña o qué? Pues tuvo puros niños casi. Entonces, sí, buscaba una niña. O Ajá. compensar, ¿no? Ajá. Y después se divorciaron, entonces ahí, pues, el vínculo está, de hecho, no había vínculos. Vamos a llegar a esa parte. El emocional estábamos, entonces, el material, si papá, mamá, ¿quién era el que pagaba? Si los dos pagaban, si los dos aportaban para la casa, ¿va? Y en el intelectual, espiritual, pues ahí no hay. Si se divorciaron, como en este caso que puso, ¿quién, la chica o fue No Miguel? sé quién puso. Bueno, quien haya puesto que si están divorciados, como en el No caso. dice su nombre. Ah, no, Isa dice. Ah, Isa, ok, sí, en este caso no había vínculos, de hecho, inexistentes porque se divorciaron, y mucho menos el vínculo espiritual, porque si hubiera habido algo espiritual, nunca se hubieran separados. Entonces, ese en este caso, ok, ya tienen todos sus vínculos, ahora vamos a regresar hay dos formas de sanarlo. O pasamos si hacemos una extrapolación o sana los vínculos. ¿Quién tiene el vínculo de la madre con el hijo interrumpido o cortado o en conflicto? Para que no Sería sé. tener con cualquiera de esos que Sí, incluyen. sí, para decirles cómo sanarlo. Ah, O ok. sea, si el vínculo está roto o interrumpido o está en conflicto con mamá, ¿sí? Por ejemplo, el vínculo libidinal, supongamos que lo tienes interrumpido, ¿no? Entonces, se suponía que mamá debería sentir orgullo y cariño por una hija o por un hijo también. Ujú. Si está interrumpido, ¿cómo lo sano? Entonces le preguntas a tu mamá, le preguntarías a tu mamá, mamá, ¿darías la vida por mí? Si te dice que sí, es que ya lo sanan. Ajá, esa es una manera de sanar el vínculo. ¿Sí me explico? Si te dice no, porque mi vida, y está bien, no, pues mi vida es mi vida y la tuya es la tuya. Entonces, también está bien. Pero entonces,
De esa manera, cuestiónense ustedes qué haría su madre en este caso por ustedes en los vínculos que estén dañados. Ojo, ¿sí? Si no pueden contestar con mamá o mamá no quiere contestar esas preguntas, esa es una forma. Si los demás vínculos están interrumpidos también con papá y entre papá y mamá, pues entonces tienes una triada negativa, pues, o sea, no hiciste, pudiste haber hecho vínculos con solamente con mamá, hiciste una diada, es decir, te aliaste a mamá. Y se da el caso, ¿no? Ujú. Yo, por ejemplo, este, mi hija era aliada conmigo y el hijo era aliado con su mamá. Entonces haces esas alianzas. Entonces ahí no hiciste una triada, hiciste una diada. Haces te alías a alguien, uno de los dos, de padre o madre. ¿Sí? ¿Qué Eh, debería de hacer? ¿No aliarse a nadie? no, pues una familia es todos en armonía. Pero pues eso existe. Rara vez, pero sí existe. Entonces, ok, esa es una manera de sanar los vínculos. Aquí con esto te acabas de dar cuenta, entonces, cómo se relacionaron papá y mamá, ¿sí sabes? Y la forma en la como se relacionaron papá y mamá es la forma en la que tú te relacionas, si eres mujer, con los hombres. Y si eres hombre, ¿cómo te relacionas con las mujeres? Eso sirve, o sea, si tienes los vínculos afectivos, libidinal y económico, pues entonces así te relacionas, ¿no? Habemos hombres que decimos, no, pues ¿sabes qué? Yo nomás pongo el 50 y no está mal. Hay hombres que dicen, bueno, yo pongo todo lo demás y tú pon también todo lo demás. También tampoco está mal, pero debes de saberlo de dónde viene. O sea, hubo un inicio, ¿cómo es que te relacionaste tú así? Y por eso llegas con tu pareja y le dices, no, ¿sabes qué? Yo pago todo. ¿No? Yo pago aquí toda la manutención de la casa, de los hijos, carreras y todo. También está padre, Ujú. ¿sí me explico? Entonces, cualesquiera que haya sido el esquema que tengan, busquen sanarlos con sus padres directamente. Si les es imposible, hay una forma. Entonces, el círculo que está arriba, entonces vamos a poner aquí, entre padre y madre, ¿quién fue el tirano? O entre los tres. Fíjense bien, alguien jugó el tirano, otro la víctima y el otro el salvador. ¿Qué papel jugaste? Esa sí no la tienen que contestar. Yo jugué el de la víctima, yo creo. ¿Tú eras la víctima? Sí. Sí, pues el hijo número uno. Y el primero, sí, claro. Entonces ahí, por ejemplo, a ver, ¿contestó alguien? Dice Iliana que ella jugó la del Salvador. Ajá, claro. ¿Y quién era el tirano, Ileana? Mi papá el tirano, mi mamá la víctima. Ajá, así es. Ok, entonces ahí hiciste una diada, o sea, una diada con mamá, ¿sí? Entonces te relacionas mejor con las mujeres, eres más condescendiente con las mujeres que con los hombres, ¿va? Entonces, ¿alguien más que quiera contar? Yo creo que están en oficina, ¿o por qué no? iPhone, no sé quién sea. ¿Quién eres? iPhone 32, 35. Dice que jugó El Salvador. Ajá. Por lo regular, los hijos venimos a salvar el matrimonio de los papás. Qué cosa que no nos corresponde, ¿estás de acuerdo? Ujú. Ya, ese debería Y ser. también se puede modificar, ¿no? Esa partida. O sea, en un tiempo a lo mejor yo fui la víctima, pero también pude ser ya ahorita en otro tiempo El Salvador. Ajá, ¿Sí me explico? Y alguien exactamente. tiene que ser el tirano y también en su momento fui el tirano, alguien fue la víctima y o sea, como que los papeles se pueden cambiar. Sí, los roles se invierten, sí, por eso están los vínculos, o sea, luego la mamá pasa a ser la tirana porque ya se cansa de papá, ¿sí me explico? Y luego el hijo se va el papá y entonces asume el rol de papá, Ujú, que les ha pasado muchos a los hijos número uno, o que mamá se va y entonces la hija se queda y entonces asume el papel de mamá. Entonces, todo esto es un mapa para que te des cuenta cómo está de retorcida tu relación, cómo te vinculas, pues. Entonces, independientemente cómo tengan sus vínculos, si pudieran mandarnos, bueno, me la mandan al chat cada quien al final
para decirles o corregirles cualquier cosa o hacer una anotación, las mandan al chat de ejercicios. Y, ok, entonces, independientemente, por ejemplo, es que aquí hay la triada de la orfandad, hay la triada de donde el hijo fue el sanador. O sea, son diferentes modelos. Me las mandan y yo les voy a decir qué tipo de triada tuvieron. Si fuiste huérfana de madre, huérfana de padre, si tú quisiste asumir el rol de papá y de mamá, todo eso es importante. Entonces, de esa manera es como podemos sanar los vínculos. La otra es el círculo que está arriba, ok, ya identificamos al tirano, a la víctima y al salvador. Arriba nos vamos a poner entonces hijo o hija como sanadora. O sea, haces una extrapolación de estar abajo, pasas al círculo de arriba. ¿Sí me explico? Y entonces en esa extrapolación me emancipo por encima de mis padres, declarándolos incompetentes ante el universo. ¿Qué es esto? Siempre culpamos, abajo quisimos ser los rescatadores, rescatar a mamá, rescatar el matrimonio, rescatarme yo, entonces sí, y siempre culpamos, es que papá se fue, es que papá no daba, o es que mamá se hizo un desmadre, o es que mamá daba de más, y ahí también ahí ya sacamos el supresivo y el aprensivo. Por lo regular el aprensivo era mamá y el supresivo era papá. Y si estaba invertido, entonces mamá estaba en masculino y papá estaba en súper femenino, si fue al contrario. Entonces ya tenemos dos cosas para darnos cuenta de quién fue el represivo, quién fue el aprensivo y quién fue el tirano y quién fue el salvador. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, al emanciparme por encima, yo los declaro incompetentes. Incompetentes quiere decir que no les competía. Ojo, aquí voy a hacer un paréntesis. Antes de venir aquí, como alma, haces acuerdos allá arriba y eliges a tus padres. Es lo único que escogemos en esta vida y a los amigos. Entonces, allá arriba tú escogiste un papá y una mamá tal y como los tienes. Tú los escogiste. ¿Sí? Entonces a ellos ni les competía, ellos estaban sentados en una mesa, ni casados estaban. Puede ser que si eres el hijo número uno, tú los casaste, porque dijiste, necesito una mamá así de madreada y un papá así de alcoholiquín, borracho, drogadicto y vale madre como este. Y los uniste, cabrón, para que en esta vida fueran y trascendieras tú a través de ellos. Está bien, cabrón, está Los loco. jefes que ¿Cómo que los jefes? también ahí a través del hijo trascienden. No deberían de, pero sí, O sea, lo que me refiero es de que buena pregunta, sí. ya el morro te escogió, por así decirlo, para que tú seas o vivas esa experiencia. Ujú. Se supone que de cierta manera también el jefe tiene que trascender a través de eso, Claro, ¿no? claro, claro. De hecho, no puedes, en esta vida no puedes trascender como ser humano si no tienes hijos. Y los que no tienen hijos, ¿qué? No trascienden. No trascienden como almas, no trascienden como espíritus, trascenderán como personas, o sea, serán exitosos en el trabajo, serán exitosos como seres humanos, en esos tres niveles nada más, pero como espíritus y como almas que buscan trascender, no trascienden. No. Quizás porque en otra vida ya lo trascendieron y en esta vida vienen a complementar otra parte, o sea, ya no trascender en ese sentido. También es importante investigar qué es lo que vengo a trascender. Es decir, ojo con esto, porque a veces luego los padres buscamos trascender a través de los hijos. Por ejemplo, si yo me enganchara de Denise, no, pues es que Denise tiene, no, pues es que Denise ahora gana mucho, ahora, ¿sabes qué? Pues que Denise me apoye, me mantenga, me sostenga, porque soy su papá. Eso es vil y repugnante, o sea, en el orden natural de las cosas, yo estoy para apoyar y aportar a mis hijos, no mis hijos a mí. ¿Hay que dejar a los padres atrás? Sí, pero también hay que dejarlos bien. Y bien no significa económicamente. Si me explico bien, abarca mucho sentido esto. Entonces, por ejemplo, voy a citar un ejemplo. Hay una chica exitosa, ganaba muchísimo dinero, 300, 400 mil pesos al mes, y entonces sostenía a sus dos hermanos y a sus dos padres. O sea, ella pagaba todo. ¿Qué te gusta que se gastara? ¿Unos 100 mil pesos al mes más o menos? 50, 100 mil pesos. Bueno, la chica empezó a enfermar de cáncer, quistes,
Todas las enfermedades. comunes de la mujer. Entonces, y no podía tener pareja. Va a terapia y le dice, no, a ver, ¿cómo está el rol? No, pues es que yo sostengo a mi papá, yo sostengo porque gano bien. Sí, el hecho de que ganes bien no te hace acreedor a que tengas que sostenerlos. Y máxime que los chavos no hacían, los hermanos no hacían nada. ¿Me explico? Entonces, ella empieza a enfermar y el terapeuta le dice, ¿sabes qué? Si quieres salvar tu vida, si quieres salvarte, indemniza a tus papás. O sea, liquídalos. Entonces llega y les dice, ¿saben qué? Aquí están 400,000 pesos, ¿sí? 500,000 pesos, hagan un negocio, hagan lo que tengan que hacer y yo me voy. Yo ya no veré más por ustedes ni estaré más para ustedes. Yo tengo que continuar con mi vida porque si sigo en este rol, enfermo y voy a morir. Fíjate qué cabrón. Claro, estaba siendo el papá, estaba siendo la rescatadora, güey, más que sanadora. Entonces se va, a los 3 años regresa y ¿cómo crees que estaba la familia? ¿Puteadas? Puteadísima. Exactamente. Y entonces la culpan. Güey, ¿por qué te fuiste? ¿Qué culera fuiste? Mira cómo están tus hermanos, mira cómo estamos nosotras, bla, 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 bla. Y dice, yo lo siento mucho. Yo soy hija. Yo no soy sus papás. Entonces eso es muy cruel y es demasiado cruel que los padres busquemos trascender a través de los hijos. Es más la dádiva que traemos los hijos a los padres que la dádiva que nos dan los padres a los hijos. Por eso es la trascendencia. ¿Sí captas? Ujú. Sí, o sea, entonces requerimos de tener hijos para trascender, pero en ese sentido. O sea, ¿yo cómo trascendería? La labor que he hecho con mi hija, la labor que he hecho con mi hijo. Ya, como que si de cierta manera tienes que hacer las cosas que no pudiste hacer en su momento Ajá, o lo que se tiene que hacer ajá, ajá. y uno quiere hacerlo de otra manera, a su forma, a su medida. Claro. Por ejemplo, yo a mi edad empiezo a estudiar, hago tareas y todo. Mi mamá me dice, mi hermano me dice, güey, no puedo creer que te dediques las tardes y te levantes a las 6 de la mañana a traducir tus clases y hacer tus resúmenes. Y nunca en la escuela, y me gustaba, pero llegó un momento en el que ya no me gustó la escuela. Imagínate que ahora le dijera a Denise, oye, ¿sabes qué? Necesito una computadora para mi escuela, necesito que pagues las colegiaturas de mi escuela, necesito que tú pagues eso. O sea, pues, no, papá, si quieres trascender, trasciende por ti. ¿Sí me explico? En cambio, ahora lo que hago con todo este conocimiento, al compartirlo con ustedes, pues estoy trascendiendo como padre, como ser humano, y ellos también están trascendiendo. Entonces, ese es pues algo. Trascendemos todos. Qué chido. Ajá. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? Aquí Yo, nomás, yo quiero Liliana, decir algo. A ver. espérame. Liliana dice, yo siempre he sentido más afinidad afectiva con los hombres, más ruda, no soy muy femenina efectivamente. ¿Cómo fue el vínculo con tu papá y tu mamá? O sea, ¿es más afecto con los hombres? Dice que sí, sí, he sentido más afinidad afectiva con los hombres, más ruda, no soy femenina afectivamente. Claro, ahí lo que debió de haber pasado es que este papá es obvio, ¿eh? O sea, por ejemplo, a mí me dicen, ¿por qué sientes cierta predilección por Denise? Pues porque polos opuestos se atraen, polos iguales se repelen. Por eso en el complejo de Edipo y de Electra, la niña no puede hacer el complejo con papá, con mamá. Lo tiene que hacer con papá y el niño no lo puede hacer con papá, lo tiene que hacer con mamá. Eso es lo que. A ver, Denise, aquí está el. ¿Cómo afecta en la economía de un adulto si no tiene resuelta la triada sin importar en el lugar en el que esté? Repite nomás la pregunta en Ajá. el micrófono. Denise pregunta que cómo afecta la economía de un adulto que no tiene resuelta su triada en, Economía. en la economía, en su economía. Ok, ¿cómo afecta? Pues bastante. Bastante porque si sigo culpando a mamá, si sigo culpando a papá, es que papá no me pagó una escuela, es que mamá no me apoyó, no me hacía mis lonches, no me pagaba la colegiatura, todo ese tipo de cosas sí, 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 sí afecta. O sea, el victimizarse. El victimizarse, exactamente. Clases donde explique cómo afecta la economía, este,
si eres víctima, si eres El Salvador, dúa con tu mamá, con tu papá. Ujú. O sea, eso ¿cómo te estaría relacionas chido. con la economía? ¿Cómo te...? ¿Puedes avisar tú? Sí, Avísalo porque no me escucho. Aquí estamos viendo que este tema es importante porque la mayoría de nosotros tenemos tema con la economía. O ajá, puede que no tengas tema con la economía, pero tengas que aportar hacia tu familia, tus padres, o sea, cosas de las que estamos hablando. Entonces, vamos a hacer una masterclass sí. acerca de cómo ¿Te relacionas con el dinero? te relacionas con el dinero según el lugar en el que estás. O sea, es decir, ¿cómo te relacionas tú con el dinero siendo el salvador, siendo el tirano o siendo la víctima? A ver, por ejemplo, ¿cómo estoy yo en mi triada? ¿Cómo estás tú en tu Porque ¿Cómo me me acabo de hiciste? dar cuenta yo de ayer el sábado me di cuenta que soy una máquina del dinero. Ajá, O sea, que solo tengo que hacer cosas que dejen dinero. ajá. No puedo hacer nada que no me vaya a dejar dinero Esa es una impronta de mi mamá. de mía. Ahí te va. Yo la vi de mi mamá. Ujú. Es que es bien importante, fíjate, yo todo el tiempo en mi adicción, ¿qué te decía? No hay, hasta que me paguen, hasta que me den anticipo, ahorita no, Denise, hasta que entregue el carro. O sea, el otro día lo estaba analizando y entonces yo siempre fui siempre le di a Denise el no hay y Denise buscó el qué, lo contrario, la antítesis. Sí hay, el cómo sí. O sea, tiene que haber, cabrón, o sea, porque de repente también había y de repente no había. Entonces Denise dice, entonces, ¿qué hizo Denise? Solucionó, o sea, no solucionó, se emancipó y se fue más allá al cómo sí hay. Por eso es una impronta. ¿De quién? De papá. Porque yo era el que siempre no tenía. Aparte, mamá en los inicios no trabajaba. Mamá trabajó hasta tus 14 años. Fue que empezó a aportar en la familia. Entonces, ¿cómo afectan los adultos? Pues nomás, imagínate. O sea, yo todo el tiempo, a la hora de mí, todo el tiempo culpé a mis padres de mi economía. Papá no nos pagó escuela, pero también fue mi decisión no estudiar. Como ahora decidí estudiar y tengo mejor economía. ¿Sí Entonces me aquí explico? nos estamos metiendo en un tema de responsabilidad de cada Ajá, quien. O sea, si en su exactamente. momento ya no te dieron, eres la víctima, pero ahora Ajá, ya tienes que ser contigo el mismo que se salva, Pero ¿no? yo siento claro. que yo estoy en el otro extremo, ¿En cuál? que ya no puedo hacer nada que no me genere dinero. O sea, que cualquier cosa que haga tiene porque no pasé un estúpido examen porque no leí bien las instrucciones de que tenía que picarle terminar. Ajá, O sea, pero en realidad el examen lo contesté bien, solo las indicaciones de que antes de que terminara el tiempo le tenía que picar al botón terminar. Y yo me esperé a que se terminara el tiempo porque lo que yo quería era grabar un video que se terminara y dijera, pasaste tu certificación. ok. Entonces entré en un conflicto interno muy profundo y me alcancé a dar cuenta que no quiero hacer nada, o sea, muy profundo, Ajá, no consciente, sino muy inconscientemente, de que no quiero hacer nada que no tenga un beneficio económico. Y me ok, di cuenta que no era mío. O sea, estudiar es una ajá, pérdida de tiempo. ¿Por qué? Porque yo ya tengo lo que el estudio me pudiera dar. claro, Incluso puedo tener más sin que estudie, por supuesto. pero quiero estudiar. Ok. Así me explico, entonces parece como que me peleé con el estudio Ujú, porque no se relaciona con el dinero. claro. Y ahora hago todo en relación al dinero. Por ejemplo, si Aquiles me dice, ay, mami, yo me quiero ir a viajar, yo rápido le meto un chingo de improntas de, sí, porque tú puedes, porque no sé qué, y tú Ujú, siempre, y entonces, y ya le hago un vision board o ujú, sea, todo el tiempo estoy como algo que deje dinero, ujú. como una Pues eso máquina. también tiene que ser como una ambición, ¿no? O sea, eres ambiciosa de cierta manera, Pero no siento que sea mío, de veras no siento pero que si sea no mío. fuera tuyo no lo harías. No, es que es una impronta. Ajá, no siento que es mío. Es una impronta y y tiene que ver con la creencia. O sea, las creencias tienen su origen en por ejemplo, como en la negación. Como vivimos, o sea, Denise cree, o sea, tienen su creencia y su impronta de que vivimos en carencia. En cierta forma, sí, digo, hay familias que vivieron
carencia más cabrona. Entonces, Denis relaciona y dice, no, yo tengo que tener, yo tengo que tener, yo tengo que tener. Es como que un autopres que dice que no es de ella. Es ahí cuando te digo que es el yacente. Algo, El algo, muerto de ajá, mi tío. algo que no es tuyo, exactamente. Porque también el Miguel todo lo relacionaba con el dinero. Entonces, la creencia de estudiar, sí, tú lo cognitas y dices, ok, pero ¿para qué estudio si ya tengo dinero? Porque tenemos la creencia de que estudiar me va a dar Ujú. dinero, ¿no? Estudia. Y es la mejor herencia que le puedo dar a mis hijos. Una carrera, el estudio. No mames, o sea, eso no. Sí ayuda y sí sirve. ¿Sí me explico? Yo me cuestioné, dije, bueno, ¿para qué Denise se metió una licenciatura? Dije, ok, cuando entiendo que Denise ahora ya logró todo eso sin el estudio, pero ahora necesita que algo que la vale. Ahora necesita el estudio, o sea, necesita el título. ¿Sí me explico? Porque está en el tema de la salud, está en el tema de las fajas, está en el tema de eso. Entonces, claro, pero eso es lo que Denise no lo cognita bien, es que es un trámite que necesita, no para hacer, ella ya es, un título no la hace. Pero en este mundo y en este lugar en el que estamos, requieres un título para tener no más credibilidad, credibilidad la tienes, sino algo que te respalde. Mm. ¿Sí me explico? Para cuando se metan ajos en la cola. Pues sí, sí, sí va por ahí. Entonces, ¿dudas, preguntas? No, todo bien. Ok, entonces en la emancipación y en la extrapolación, yo declaro a mis papás, o sea, me pongo por atrás de ellos, haz de cuenta, estás aquí, papá, mamá, y entonces tú estabas acá abajo, ¿no? Aquí enfrente. Entonces haces esto y te pasas aquí atrás, ¿sí? Entonces aquí atrás te declaras te declaras primero en orfandad, o sea, ¿sabes qué? No tengo padre, no tengo madre, no tengo padre, no tengo madre. Entonces, una vez que te declaras en orfandad, entonces los declaras a ellos incompetentes. Quiere decir que no les competía ser tus papás. Tú los elegiste para que fueran tus papás. Ellos a lo mejor ni querían estar juntos, güey. ¿Me explico? Por eso terminaron separándose. Entonces, una vez que te declaras acá atrás y estás acá atrás, acá entonces eres la sanadora. Al declararlos incompetentes ya les quitaste la culpa. Ya deja descansar a papá y a mamá. Ya, ellos ya no son culpables, ni fueron tiranos, ni fueron víctimas. Eso fue su relación entre ellos. Por eso está la triada de cómo se relaciona papá y mamá arriba. Pero eso no te compete a ti. Crees que porque eres hijo te tienes que meter en ese tipo de cosas. ¿Me explico? Entonces, la emancipación, ¿qué es? Es pasar por encima de los opuestos, es sanarlo. Es decir, lo que, voy a hacer un paréntesis, lo que les decía, y esto es para Denise, en la metabiodescodificación. Del lado izquierdo de mi cerebro tengo la antítesis, del lado derecho tengo la tesis. ¿Sí? Entonces, todo lo que tengo como enfermedad, creencias, improntas, problemas y traumas están en mi hemisferio izquierdo. ¿Sí? Como programas también del clan, programas de padre, de madre, todo eso está en el lado izquierdo. ¿Está qué? Codificado. Entonces, cuando tú lo hagas consciente y lo pases al lado derecho, el cerebro derecho es el que decodifica, o sea, descodifica. ¿Por qué? Porque el izquierdo, el hemisferio izquierdo, ¿qué es, Denise? La mujer, lo oscuro, lo negro, la maldad, la oscuridad, ajá, la maldad, pero no porque seas malo. Entonces, ahí queda todo lo malo, las improntas. Al pasarlo a tu hemisferio derecho, ahí entonces haces la tesis. ¿Cuál es la tesis? Por ejemplo, Denis va a terminar de estudiar y su tesis va a ser, no, pues mira, la salud repercute en esto y es necesario que te alimentes, comas, tengas hábitos sanos para que entonces tengas una... Una conclusión chingona. No, esa sería, sí, esa sería así, la síntesis, perdón. Entonces, Denise hace su tesis y entonces dices, ok, si del lado izquierdo tengo todo esto malo, déjalo paso al lado derecho para decodificarlo. Ok, entonces, si en el lado derecho tenía la impronta de que todo lo tengo que hacer en base al dinero, entonces, ¿qué sería la otra parte, la tesis? Por gusto, por placer. Exactamente. Entonces, me gusta tener dinero para divertirme, me gusta tener dinero para solventar mis gastos, me gusta tener dinero para eso. Ahí existe la tesis y la antitesis, pero ¿necesitas los dos? No. ¿Quién te dice que los necesitas?
una creencia. Entonces, cuando haces la síntesis, agarras esto y lo pones aquí enfrente y dices, ¿sabes qué? No necesito ni tener tanto pinche dinero o estar en busca del dinero, ni tener ni no tenerlo. O sea, ya sé lo que es tener y lo que no tener. Entonces me emancipo y entonces hago la síntesis. ¿Sabes qué? Soy prosperidad. Punto. Lo resumiste lo que tú dijiste. Lo Sí, con- lo resumes, lo concluyes exactamente. Eso te lleva a ser consciente. Entonces, ¿qué es hacer consciente? Ok, Mm, tuve carencia de chiquita y ahora tengo abundancia. ¿Necesito la carencia? No, ya no, porque ya la hice consciente con la abundancia. ¿Necesito la abundancia? Mm, sí, sí. ok. Entonces, ¿cómo uno las dos? ¿Sabes qué? Ni una ni otra. Entonces, ¿sabes qué? Próspero, que es una persona próspera, que es abundante, que es rica, que es feliz, que es Sí, contenta. de cierta manera se vería o sea, se podría escuchar de otra forma, así como de, no necesito el dinero para ser feliz, Exactamente. soy el dinero, ¿no? O Soy el sea, dinero. muy, Ajá. muy así, a muy grado Exactamente. de ya no hacerlo por la carencia que tienes del lado del infierno. Exactamente, como impronta, como Eso está experiencia. interesante, ¿eh? Ajá, En exactamente. profundidad, muchos actuamos desde esa forma y no nos damos cuenta. No, porque estamos en el inconsciente, estamos atrás. Cerebro izquierdo codifica, cerebro derecho descodifica. La nuca o el tercer ojo hace la síntesis y te lleva a ser consciente. Y si estás atrás, entonces, ¿en qué estás? Estás en modo inconsciente. Modo avión, Modo avión, sí, modo pad, modo inconsciente, modo limbo, modo tres pies modo, te estás haciendo bien pendejo, pendejo. exactamente, César. exactamente, exactamente. Entonces la metabiodescodificación con todo esto viene a darnos un conocimiento. Fíjate, ahorita te da risa porque ya cognitaste muchas Sí, cosas porque tuyas. las uní. Yo me doy cuenta y dije, güey, ¿por qué antes no estudié? Y no, pero no me meto culpa. Híjoles, que si hubieras estudiado, Hubieras hecho tal cosa, ujú, porque y no ahorita pasaría fuera. así tampoco. Exactamente. O sea, tiene que pasar como pasa según lo que estás viviendo, ¿no? Sí, exactamente. Entonces yo, por ejemplo, por mis números me doy cuenta que el 8 es espiritual hacia arriba y material hacia abajo. ¿Qué busqué todo el tiempo? Material. Material. Te Y mantuviste en un lado del nada más, espacio. exactamente. Y ahora le estoy dando lo espiritual para que cuando venga el material se concretice todo. ¿Necesito los dos? No, porque yo ya me sé que soy un ser consciente y despierto. Ok. Y entonces al saberme un ser consciente, pues o sea, merezco todo y todo me va a llegar. Solo es que no he conectado con esa parte. Es todo. Hago la metabiodescodificación de la carencia, haces la descodificación de la pobreza, haces la descodificación de la tristeza, del abandono, de que mis padres, de que entonces todo eso lo Porque descodificas. también siento que hay gente, o sea, que a lo mejor no sufrió carencia de cierta manera, como el de no mames, no tengo nada de feria para tener feria. Ajá, Y está el de que sus papás a lo mejor les dieron, voy a hablar en mi caso particular, o sea, como que nunca vi carencia yo en mi casa, ajá, pero de todas maneras muchas veces a mí me resulta difícil conseguir dinero, porque me sí, tengo que poner una verguiza, porque tengo que trabajar, ser responsable, o sea, la historia como de siempre. ajá, Y ajá, muchas veces dentro de eso está el no me lo merezco, ajá. o sea, Entonces traes un programa de no merecimiento. ajá, y el de que si no es porque mi papá me lo dio, yo no lo puedo hacer. O si no es como mi papá lo hizo, yo no lo puedo hacer. Ahorita lo estoy como Ajá, entendiendo, ¿sabes? claro. Entonces, si de esa manera te das cuenta que traes programas e improntas del clan, de la sociedad y de la humanidad. Entonces, si traigo del lado izquierdo un programa de no merecimiento y también traigo un programa de que para tener y merecer hay que chingarle, ¿cuál sería la tesis? Eh, no sé. Me lo merezco todo, no necesito esforzarme mucho. Esa es la tesis. La tesis es, ok, acá es lo contrario, o sea, lo que no tengo y acá es cómo, El otro extremo. ajá, cómo sanarlo. Por ejemplo, si acá tengo tristeza, pues necesito alegría o felicidad, exactamente. Pero entonces, ok, tristeza y felicidad.
Y entonces estoy en los pinches opuestos. A veces estoy triste, a veces estoy alegre, a veces. Entonces, no los necesitas. Te emancipas por encima. Primero te vas al equilibrio, ok, y ya los dejas ahí como que quietos, pero ahí van a seguir estando la felicidad y la tristeza. De hecho, la película esa de Mente, ¿qué? Intensamente. Intensamente dos está interesante, porque ahí ya hablan de una emoción que no habían hablado en la primera. Entonces, para no estar ambivalente entre los dos, me voy al equilibrio, que el equilibrio tampoco es bueno porque es estar en la nada de la nada, estás en la inconsciencia, estás acá atrás. Entonces, ya una vez que te sitúas en el equilibrio, entonces pasas y te vas a la síntesis. Y entonces en la síntesis dices, güey, ¿para qué necesito la tristeza y para qué necesito la alegría? Soy la felicidad. Yo felicidad. Yo ecuanimidad, yo prosperidad, yo abundancia, yo el amor, yo deseo, yo, o sea, ¿sí me explico? Y entonces ahí ya no, y es que nos acostumbraron tanto a estar a lo bueno y en lo malo, en lo bueno y en lo malo. Muchas veces actuamos en base solo a lo malo. Exactamente, Así. emitimos juicio. Es una de las, Está bien cabrón porque estamos acostumbrados a estar en lo malo y siempre hay un culpable de sí, por qué estamos en lo malo, ¿no? sí, Entonces, exactamente. aquí yo ya resumiría que el culpable muchas veces se basa en lo mismo de la tríada, ¿no? O fue mamá porque no me dio, o fue papá porque me dio de más. Ujú. Entonces, es ahí donde está como la distorsión de todo este pedo. Ahí vamos a pasar precisamente a la distorsión número 3, que es la negación. La negación se basa en la negación de los problemas o errores, debilidades y errores. Si tú no estás bien y te dijera cómo te encuentras y me dijeras bien, estás haciendo una negación. Entonces, negación es igual a evasión. No quieres que la gente sepa lo que te está pasando por dentro. Esto es una ocultación. Y cuando juntas varias ocultaciones, se convierte en una hostilidad encubierta. ¿Qué es hostilidad encubierta? Perdón, Deme- tienes demasiada hostilidad por dentro y solo falta el mínimo detalle para explotar con todo lo que traes con cualquier persona. Entonces, nos negamos la Sí, 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 el felicidad. simple hecho de que estás en la calle y te encuentras a alguien, ¿cómo estás? Bien, cuando por dentro te está cargando la verga Ajá, y no puedes ser sincero porque eso te haría ser vulnerable, ¿no? Para que la otra persona pueda aprovecharse de ese ajá. pedo, Y entonces, ¿por qué usamos tanto la negación? Para. protegernos. Exactamente, Es exactamente. una máscara. Sí, 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 sí. Dice, y sí, y en el instante decimos no, porque usamos la negación tan rápido porque es una impronta, o sea, la traemos como impronta. Tus padres desde que naciste te dijeron 5,000 veces no, hasta los 5 años. Imagínate, no esto, no lo otro. Entonces ya traemos el no, cabrón, o sea, por eso dicen, ve con esa chica, no, y si me dice el no, ya lo traes, ¿no? Ve y pide ese trabajo, el no, ya lo traes. 5,000 veces nos lo dijeron. Entonces está cabrón. Dice, ¿cuántas veces te dijeron que sí? Muy pocas, a comparación de los 5,000 nos que te dijeron, porque al niño no se le dan confirmaciones de asertividad. Eso es así como para los que tienen morros, está cabrón, dice. Ah, El niño normalmente cuando hace cosas bien, damos por sentado que las debe de hacer bien y ya. Pero cuando hace mal, le resaltamos tanto los errores que más que los aciertos y los aciertos pasan desapercibidos. Por eso no felicitamos con un sí. Lo que tomamos en cuenta son los no. Y el niño sabe que los padres solo están viendo sus errores, solamente están viendo la negación de ellos. Entonces, cuando los padres ven demasiado los no en el niño y lo preparan irrefrenablemente, entonces el niño aprende irremediablemente el arte de la... negación. ¡Qué cabrón! Y es un escudo para el niño. La negación. La negación hace que si todo le dices que no, antes de saber a fondo, quisiera mejor decir sí, pero ya no te queda tiempo para retractarte y eso
te afecta en una buena oportunidad. ¿Sí me explico? Entonces, fíjate bien, el cerebro nos da, y es un chingo de tiempo, 25 segundos para decir, ¿qué onda, Arturo? ¿Vamos a pistear? Y tú puedes decir, no, porque pues estoy en un programa de abstinencia, ¿no? Y luego dices, ah, pero ¿sabes qué, Osiris? Si te acompaño, tú te echas tus chelas y yo me echo una limonada, o me tomo un café, o me tomo, ¿sí me explico? Un refresco, o me tomo y una botana y podemos cotorrear. Entonces, esa es la parte de la negación. Entonces, todo el tiempo estamos negando, negando. ¿Qué haces cuando tu cuerpo dice que sí y tu mente dice que no? ¿Quién es la culpa? Sí, claro. Es que si voy y luego me pongo, pues voy a faltar a esto, ¿no? O me va a pasar esto. Ajá. Ok, entonces dice, si consultas a la mente, te puede decir es que Va- van a pensar, te va a decir que van a pensar de ti. Por la edad que tienes y tu posición social, no deberías permitirte esto. Se podría decir que es el modo racional, ¿no? Exactamente. Bien, todas las conjeturas mentales, y yo le puse aquí puñetas, por las cuales deberías decir que no, pero no. No lo razonamos porque el cerebro nos da 52 segundos, porque nosotros manejamos 52 ciclos, como semanas, son 52 semanas las del año. Fíjate qué interesante. Como el año tiene 52 semanas y el año hace una rotación completa, todos sus ciclos del cuerpo, alma y mente, entonces tu mente se cierra a un ciclo que tiene periodicidad, o sea, tiene un periodo. Tienes 52 segundos para manejar el sí quiero o el no quiero. Ah, qué diferente, ¿verdad? Cuando alguien te pide algo, mi respuesta es déjame, lo pienso. O sea, no te estoy dejando a ti que lo pienses. ¿Quién lo tiene que pensar? Yo. Yo, exactamente. Entonces, deja ver si me lo permito. Eso quiere decir, déjame lo pienso, déjame ver si me lo permito. Cuando tú le permites, cuando tú te lo permites, vas a consultar contigo. Cuando tú dices, déjalo pienso, te lo dejo a decisión, lo dejas a decisión del otro. Entonces la negación también nos compromete y Ujú. nos ata a las personas. ¿Va? Entonces, eso es en cuanto a la negación. Ahora, aquí, ¿cuál sería la antípoda, lo contrario a la negación? La aceptación, ¿no? Exactamente, esa puede ser una. ¿Cuál otra? La permisividad, o sea, me lo permito, Mm, me permito todo. ¿Sí me explico? Porque también por la negación te puedes prohibir de muchas cosas interesantes que te puedan pasar. Entonces dice, ejemplo, si una mujer te dijera, me quiero acostar contigo, ¿qué le contestarías? Si le contestas, déjame lo pienso, está aludiendo a su estado interno. Si lo que quiere, si lo que quiere es permitir, puede suceder que en 52 segundos tú lo dramatices y lo sientas, lo saborees y lo experimentes, las sensaciones que sientes en el resultado no te va a favorecer. Y si prefieres un no, y no verte mal, es decir, que sí. ¿Por qué haces la situación y quedas mal ante ti mismo? ¿Algunas veces tuviste situaciones sexuales que te sentiste las ganas de mejor salirte de ahí? Sí, un chingo. Y la mujer quería seguir, quería seguir estando contigo. Apapachos, acaricias, abrazarte, pero te diste cuenta que era mejor ir al Oxxo y no haber estado ahí. Esa es la distorsión. Entonces, ¿con qué la vamos a desbloquear? ¿Con qué? Tú la mencionaste aquí, a ver, aquí tengo unas. Permisividad, o sea, La permisión. permisión exactamente, permisión es una, Aceptación, ¿no? aceptación es otra, sí, exactamente. ¿Qué más? Dije una antes de esas dos. Ajá. Pero una que encierre todas esas características. El sí me lo permito, el debería de pensarlo, el debería de consultarlo conmigo.
Ya ves que dicen consúltalo con la almohada, pero ya eso es, si 52 segundos es un chingo de tiempo. Sí, eso es 1 minuto casi. Sí. Eh, no sé, Todo eso que mencionaste, ¿qué te da? ¿Saberte? Certeza. certeza. Ajá. Entonces, con la certeza vamos a invalidar la negación. ¿Qué es la certeza? O sea, en menos de 5 segundos, si quiero, no quiero, si puedo, no puedo, si voy, no voy. Cuando tú sabes. Mm, Por eso dices, una chica te invita a salir y tú dices, bueno, pues sí, está así, voy a experimentar esto, los sabores, las sensaciones, y luego dices, no, güey, pero ¿y si me tuercen? ¿Sí me explico? O si alguien me viene saliendo del motel y dices, ¿Traes para pagar? ajá, exactamente. Entonces dices, no, no me la juego. O sea, ya sabes, con certeza, sabes Las decidir. consecuencias son las que pagan. Exactamente, Y exactamente. eso te lo va dando, ¿qué? Te lo va dando la certeza, pues la asertividad que tengas hacia contigo mismo. Venimos de ver las otras cogniciones. Por ejemplo, la primera era perfeccionismo, que la quitamos con la impecabilidad. La segunda era catastrofismo, todo lo hacemos catastrófico. ¿Con qué quitamos lo catastrófico? Con la asertividad, o sea, el saberme quién soy. Mm, ¿Sí me explico? Para que el catastrofismo no me afecte. La tercera es la negación y se quita con la certeza. Y de ahí, déjame ver qué. Dice, por ejemplo, cuando hago mis cosas con mi tiempo, me permito. Cuando hago mis cosas con el tiempo del otro, me compromete. Me comprometí, perdón. Tienes que aprender a poner límites en esta distorsión. Debes permitírtelo o no. Cuando debes decir no, es no. Y cuando debes decir sí, sí. es sí. Cuando te dan algo a probar, ¿qué? Por besar a una mujer, ¿te comprometes con ella? No, Yo puse que yo no, tampoco. Pero ella sí. No, ya que ya la estás probando a ella, pero no te comprometes a ella, o quién sabe. Dice, yo puedo decir que no, pero no por negación, sino por estar seguro de que no me la quiero, no me lo quiero permitir. Y debo decir sí cuando me lo quiero permitir. Entonces, que todo este pedo va en medida en cómo tú se vayas siendo consciente, ¿no? ajá, O sea, qué tanta conciencia tienes como para poder discernir eso entre lo bueno y lo malo, porque para algunos puede ser bueno ciertas cosas, pero para otros pueden ser malas esas cosas que tú piensas que son buenas. claro, Entonces, todo depende de la conciencia que traigas, ¿no? Del qué sí, tanto te conoces, para eso es todo esto. Pues ya una vez que identificas tu tríada y sabes cómo está el pedo y ves tus vínculos y ves todo lo que hemos estado hablando, pues ya dices, ah, cabrón, pues ahora sí traigo para hacer esto, sí traigo para poder decidir esto, no traigo para decidir esto. claro. Y poco a poco vas organizando tu pedo, que es lo que yo estaba entendiendo. Mira qué importante, claro, ¿no? Y lo estás conectando súper bien, dice. Y así como le dices que no a todo, le estás diciendo a la vida no, a la felicidad, al amor, a la abundancia, porque ya te quedaste en la negación. Y es cuando vienen las enfermedades, el cáncer, porque después de dos no, viene un sí. Si a la carencia, a la enfermedad y a los problemas y a la muerte, hay gente que está en negación y ya no se permite nada, el molo. Sí, está cabrón. Entonces, por ejemplo, aquí está la otra. Entonces, la permisión destruye a la distorsión número 3, que es la negación. Con la permisión, que es también la permeabilidad, esto no es sumisión. Cuando una persona es sumisa, no quiere decir que no se lo permita, es sometido. Entonces, aquí está. Sí, lo que decías, o sea, por ejemplo,
Es que por automático tendemos a decir no, no esto, no lo otro, no Sí, sí, a aquí, no primera allá. instancia el no está como preestablecido ya, ¿no? O sea, puesto antes de cualquier otra cosa. ¿Para qué nos serviría identificar todo esto? Para saber, las distorsiones cognitivas ya dijimos que son distorsiones de la mente, o sea, fueron 12 cosas divinas que teníamos. De hecho, también va relacionado con las 12 cuerdas que teníamos en el ADN y nada más nos dejaron dos. Entonces ahora se descubre que teníamos 12, los 12 apóstoles, los 12 meses del año. Imagínate cómo funcionaríamos con las 12 hebras del ADN, pues como dioses. De hecho, ahí está, no puedes cortar nada ni te pueden quitar, también es una ilusión. Entonces, la negación es una ilusión también, las distorsiones también, o sea, debemos, no vamos a poder deshacer de ellas permanentemente, van a estar ahí, pero a manera de hacerlas conscientemente, por ejemplo, cuando estás diciendo varios no, Aquiles o a esto, al otro o tú, entonces, Tiene que haber un sí. ajá, ya te vas a la otra parte, te vas a la tesis. ¿Qué tal y si soy permeable? Ya. ¿Sí? ¿Permeable qué es? Permitirme. Permitirme que el niño haga desmadre, permitirme que la perra haga esto, permitirme que mi papá me diga esto. Ya. Pero como tú tienes la certeza de que lo que estás haciendo está bien, pues entonces le permites al otro. ¿Sí Sí, me sí, sí, ya explico? no hay juicio sobre lo que pueda. Exactamente, exactamente. Entonces, cuando no aceptas la negación, te conviertes en un disruptivo. Está chingón. Cuando el otro te impone su negación, es mediante la perfección impuesta. En las distorsiones están coludidas, fíjate lo que tú decías, están coludidas, están enmascaradas y yo tengo un factor de inseguridad. Todo el tiempo voy a exigir que me hagas las cosas perfectas, bien, porque, porque porque esto es una medida. Pero si tú aceptas ser exigente perfeccionista, que es la distorsión uno, lo más seguro es que naciste infeliz. No, Claro. perdón, te hiciste infeliz para toda tu vida. La gente perfeccionista es sumamente infeliz. Si tú aceptas que la negación no tiene que ser perfeccionista, sino impecable, todo fluye. La medida de lo perfecto o imperfecto depende de la persona a persona. Cuando alguien dice la verdad de la verdad y te callas o punto, eso es totalmente falso. No existe verdad. Sí, 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 entre más perfeccionista te vuelves o entre más picky eres, no aceptas el desmadre, no aceptas el tiradero, no aceptas la otra persona porque se vuelve parte de un conflicto, ¿no? Claro, claro, estás en la ambivalencia. Entonces, la verdad de cada quien es particular. ¿Y existe una verdad absoluta que No. tiene todas las semiverdades? Sí, porque mi verdad es mía, absoluta para mí, y como es para ti, como para Denise, como para quien. ¿Quién tiene la razón? Todos. ¿Quién posee la verdad? Todos. Toda la gente tiene razón y maneja la verdad, porque para ellos es su verdad y debes de respetar que sea esa su verdad y su razón. Entonces, si yo no me meto con tu verdad, tú no te metas con la mía. Esto es impecabilidad. Entonces, las personas que más sufren son las que son con las distorsiones, con las que más sufren es corregir y poner en el incorrecto, o sea, el perfeccionista a los demás. Esto es el supresivo. Los- ¿Dudas, preguntas hasta aquí? Sí, para ya ir aterrizando. Sí. Ahorita no hay dudas ni preguntas, Ok, entonces vamos a pasar a la distorsión 4, la sobregeneralización. Entonces, sobregeneralización es algo que englobo y lo hago como que universal. ¿Por qué sobregeneralización? Se basa en creer que lo ocurrido una vez puede suceder muchas veces más. Los hombres somos como los mameyes, dicen aquí.
Imposible que te salga uno bueno. Las mujeres son como las caguamas, les gusta bajarse al agua. Entonces, el hecho que te pase una vez no quiere decir que te pase, que te vaya a pasar siempre, pero si te pasa dos, con eso deberías de tener. ¿Tendría que pasarte 3 veces? No, Pues no. ya te pasó una, dos, ya la tercera. ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, la mujer que es violada ya de adolescente o grande, ¿no? Entonces vive con ese temor, ¿no? ¿Y si me vuelve a pasar? ¿Y si me vuelve a pasar? Te le vuelve a pasar. Sí, claro, porque está en esa frecuencia, se sintoniza en esa frecuencia. Dice, cuando la mujer le va mal con un hombre y generaliza que todos los hombres son malos o iguales, esto causa un miedo colectivo entre las mujeres. Esta mujer es responsable en cierta medida de lo que pueda pasar, sí. Entonces, la sobregeneralización es dar por hecho lo que en particularidad es una universidad. Si quieres saber algo en efectivo o funcionar. Yo digo que está bien, de cierta manera cuando eres morro, pues porque eres morro y no eres tan consciente. De Ajá. adolescente, porque más o menos vas agarrando la conciencia, pero agarras rencor, resentimiento. De Sí, adulto, porque ya sufres tanto que ya no tienes a dónde ir, entonces ya no queda de otra, güey, más que otra vez hacerte responsable. ujú, Y es ahí donde ya puedes elegir todas estas partes de la negación, si niegas lo que eres y si lo aceptas lo que eres, si te permites lo que eres y no te permites. O sea, entonces va a llegar un punto en tu vida que si ahorita la estás pasando mal, muy probablemente te gustaría hacer parte de esto o poner atención en estas áreas, ¿no? O sea, como claro, ahora qué me toca hacer ya, ¿no? Porque ya la víctima no te funciona, el sufrido tampoco. no, El culero, pues menos. ¿Qué sigue, no? O sea, pues lo que único que sigue es, güey, ¿cómo puedo yo cambiar? ¿Qué puedo yo hacer para cambiar dentro de mí? ujú. Para no tener las mismas consecuencias, las mismas situaciones. Entonces es ahí donde tú deberías como de indagar. Para eso sirve este Así es. pedo. Aquí es como, por ejemplo, con lo que decía Denise. Por ejemplo, fíjate, la retórica es cuando lo traes en la mente, ¿no? Que pones el scroll. Chin, y si me vuelve a pasar, y si esto, y si lo otro. Tienes que pararlo. Aquí caerías en una sobregeneralización, ejemplo, del niño. Cuando dice todo está bien. Y se lo repite cuando el niño está asustado. ¿Te fijas? Todo va a estar No, bien, todo va a estar bien, todo va a estar bien. tranquilo, no pasa Ajá. nada. Si yo repaso algo muchas veces, quiere decir que tengo un factor de negación. ¿Sí? Y no permito integrarlo. Me lo tengo que repetir un chingo de veces. El diálogo interno es bueno cuando es consensuado, es medible, es consciente y es cortado cuando tú quieras. Por ejemplo, yo a veces agarro, digo, no manches, mi carnal está re loco y no mames y tiene un sistema bien madreado para los carros, eso, y lo estoy cargando y de repente digo, ya son 2 días pensando lo mismo. Mm. Entonces tienes que medirlo, tienes que hacerlo consciente y cortarlo cuando tú quieras. ¿Cómo lo corto? ¿Sabes qué onda? Esa es onda de mi carnal y yo soy yo. Te vuelves a meter en tu pedo Sí, otra vez. claro, exactamente. Pero cuando prende, esa vocecita interna y no te eres consciente y pierdes el control, todo el tiempo lo estás escuchando. Entonces, ¿quién estaría pensando? Una entidad ya no eres tú, es lo que le decía Denise. Una entidad está dentro de ti y está pensando por ti y crees que eres tú quien está pensando, pero en realidad es otro, que es una entidad o un yacente, es alguien del clan que quisiste a lo mejor mucho, que ya murió, y entonces él busca trascender. Fíjate, ahí es otra parte de la trascendencia. O sea, quiere seguir vivo. El que se murió ya no está en el juego, Ujú. pero busca seguir jugando. A través del pendejo. Ajá, y no en la línea directa, o sea, no es con el hermano, no es con papá. Busca entonces primos, sobrinos o nietos. Está cabrón. Entonces, a veces pregúntate si eres tú la que está pensando todo eso, por ejemplo, lo que decía Denise, ¿por qué tengo que relacionar todo con el dinero? A lo mejor no es ni de Denise,
a lo mejor ya es un yacente. Entonces, ese lo podemos, ¿cómo sacarlo? No hay ninguna distorsión cognitiva si no hay una entidad que la provoque. Ninguna distorsión cognitiva es normal en ninguna mente de ustedes. Entonces, hay que sacarla. Ahí la distorsión la sacamos con la individuación, unicidad y unicidad. Sí, si me diversifiqué mucho, pues entonces ahora me unifico. Lo contrario es unificarme. Entonces, con este factor de realidad que viene siendo la unicidad o individuación, ¿qué es individuación? Cuando yo me reconozco un individuo que soy yo mismo, mis pensamientos, mis ideas, mis creencias, mi verdad, mi valor, mi razón. Sí, que va recogiendo las partes que dejaste en todos lados. Exactamente, exactamente. Y entonces de esa manera pues ya te vuelves más ecuánime y te vuelves entonces más selectivo y entonces vas trascendiendo las distorsiones. Bien, ya para la siguiente clase entonces serían las etiquetas globales y el negativismo. Muy buenas, muy buenas. Esa sería la otra, la otra. Y vamos a ver también lo de, fíjate, este está bien fuerte. Bueno, lo puso Fer. ¿Cómo tener más dinero en un día? Ah, ahí sí hay hijos de su pinche madre, pero no se trate de responsabilidad, porque pues ahí vemos después, ese tema no me llama. Ah, la misma mamada, nomás disfrazada de otra manera. ¿Cómo tener más dinero en un día? Aceptando que el dinero es energía, o sea, ten más energía positiva, ábrete a las posibilidades, no te pongas en la negación, o sea, ponerte en la negación es, chin, no puedo generar más dinero en un día. Entonces, la otra parte sería, siendo positivo y siendo, aperturarme, pues el dinero me va a fluir porque entiendo que el dinero no es tal como moneda, sino es energía. En sí, Denise lo que quiso decir es, todo lo quiero hacer con energía, Ujú. pero lo materializa. Sí, no, yo digo por este tema del dinero porque neta, la gente muchas veces, incluso yo muchas veces he pensado que mi pedo es el dinero. Sí, O claro. sea, cuando lo tengo porque lo tengo y cuando no lo tengo porque no lo tengo. Y digo, no, es que si tuviera esta parte, esta cantidad, pudiera yo resolver esto y esto. Ujú, Y cuando no está, es que porque no lo tengo, no puedo resolver esto y esto. ujú. ¿Sí sabes? Entonces aquí entra como esta parte de dicotomía que, güey, Exactamente. no es el dinero, No, no es la moneda, no es el billete, no es esa. O sea, es más interno. Y en el más interno está la triada. Ahorita lo estoy concluyendo. La exactamente. triada es como de cómo te relacionaste con el dinero desde el punto de vista de tu mamá, de tu papá, de Es un vínculo. el vínculo que tuviste. Ah, entonces te fijas cómo te vinculaste con el dinero, cómo te vinculas con la mujer, cómo te vinculas con los hombres, cómo te vinculas con el trabajo, cómo te vinculas con la felicidad, o sea, todo en la vida es un vínculo. De hecho, mira, este teléfono ahorita yo lo puedo vincular a la computadora o lo vinculo a la bocina Bose. ¿Sí me explico? Entonces, es vincularte y desvincularte. ¿De qué necesitas desvincularte? De lo negativo y vincularte más a lo positivo, ¿sí? Referente a lo que hablas exactamente, con la triada para eso nos sirve. Entonces, ¿qué hicimos con la triada? Cuando te emancipas y te vas atrás, entonces ya dejaste a papá y a mamá allá adelante. Yo en resumidas cosas lo que pienso que es la triada es como ya deja de hacértela de todo por mamá y papá. Ujú. Es momento de que ahora ya no hay culpables, ya no hay víctimas, ni, ¿cómo se llamaba el otro? Ni salvadores. Ajá. Ahora ya nada más eres tú, te Y recogiste, ahí te haces responsable, responsable. ¿sí? Pero a lo que vuelvo a decir, no nos gusta la responsabilidad. En No, mi caso particular, o sea, sé que ya no tengo que, por ejemplo, pelear, pero ajá, aún así pasa algo que me recuerda que es pelear y lo hago. ajá. Eso es porque traes hostilidad encubierta.
Entonces, es lo que dice ahí, o sea, la hostilidad encubierta es solamente está esperando el pendejo que llegue o alguien Reventar. para detonarlo y ¡pum! Truenas, ¿no? Me decía un padrino en AA, ¿te conoces con la cartera llena de billetes de $100? No, Entonces, dice, el dinero te pone espiritual. Ah, y cuando no traes dinero, andas renegando, andas, digo, referente al dinero. Entonces, si primero te pusieras espiritual, entonces te llegaría ¿qué? El dinero más fácilmente. Esa es una, esa es una forma. Pregunta, chicos. Ya estamos preguntas. en 10 minutos de Si alguien tiene preguntas. preguntas, es momento. Si no tienen preguntas, no importa si lo están viendo en el YouTube o esta clase grabada, Yo, preguntas mándenlas al ¿Alguien? grupo, ¿no? Al yo grupo. tengo una pregunta, Ah, ¿Quién está hablando? Sandy, creo. Sandy, Sandy. échale. Hablando de la tríada de que te emancipas y te pasas, ahora sí que te vas para atrás. Ujú. Entonces, hay que hacerlo tal cual, decir, lo suelto, pero como decía hace un momento, como decir, ok, te voy a dar esto, pero ya, déjame en paz. O sea, yo me voy para atrás, me veo a mí, pero se tiene que hacer ese cambio o esa negociación. Sí, fíjate bien, la negociación es, por ejemplo, poner de testigos al universo. El otro día les decía, por ejemplo, hay el declararme, el, el, la imposición, y luego hay decreto, acudo. ¿Sí me explico todas esas cosas? Entonces, debes de declararte en orfandad. Es decir, ok, en este momento ante el universo yo me declaro en orfandad. Es decir, no tengo más padre, no tengo más madre. Y eso no es malo. Y una vez que te declares en orfandad, eso es para ti. Y luego de ahí dices, y también ante este universo declaro a mis papás inexistentes o ay, ¿cuál era la otra pregunta? Que no les correspondía. Incompetentes, exacto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que no les compete. Entonces, fíjate bien, abajo en la triada estabas de rescatadora. Cuando haces la extrapolación y te vas atrás, entonces te vas de sanadora. Pero también, ¿para qué quieres sanar? Ya cuando eximiste a papá y a mamá ante el universo, ya los declaraste así y los dejaste en paz y los dejas descansar, entonces, ¿en quién cae la responsabilidad? En ti. Entonces ahí es cuando te asumes responsable. Es cuando de veras, o sea, yo entendí a mi mamá una vez que me dijo, cabrón, siempre tuviste la elección. O sea, agarraste las drogas porque quisiste, cabrón. Agarraste el desmadre porque te gustó. Decidiste no estudiar porque tú lo elegiste. Así como pudiste haber elegido hacer esto, hacer el otro, hacer el bien, pues elegiste. Claro, hoy me doy cuenta que tenía que experimentarme en todo lo negativo para entonces poderme experimentar hoy en día en todo lo positivo. Y ya tengo los dos conocimientos, lo que es el no tener y lo que es el tener. Ahora, ¿qué crees que voy a hacer? Me voy a emancipar en el no tener y en el tener, y entonces para ser abundante. Ya no necesito la experiencia. Es que realmente ahí viene el engaño, o sea, que somos seres espirituales teniendo una experiencia humana. Espérame, si el cuerpo es el que necesita la experiencia, pues deja el cuerpo que tenga la experiencia. El ser consciente, el ser divino que eres, no necesita la experiencia. Pero sí, al emanciparte entonces te declaras como una persona responsable. Ya entonces tú se acabaron culpables y tú te haces responsable, Sandy, de tu vida, de tus decisiones a partir de aquí en adelante y en lo sucesivo. Amén. Así Ok, es. muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Isa, quizás. Pues Bueno, entonces vamos a anunciar la siguiente clase con Fer y ya saben, mándenme su dibujo de la triada, como hayan hecho, y les voy a. Debió de haber quedado así. ¿Dónde lo pongo? ¿En la cámara? lo más ahí en la cámara. Miren, esos son unos vínculos. ¿Sí se fijan? Entonces, más o menos ahí.
Más o menos así debió haber quedado sus vínculos. Me los mandan y entonces ya yo les digo qué tipo de triada tienen. Si fue una diada, si fue la triada de la orfandad, si fue la triada del abandono, si fue la triada del huérfano, si fue la triada del privilegiado, si fue la triada del niño ausente. O sea, cada triada tiene su forma y de esa manera se van a dar cuenta y ahí les amplío más el cómo solucionarlo. Pero la mejor forma es hacer la extrapolación y vámonos recio. Y es la emancipación y es lo mismo que tenemos que hacer en todos los problemas. Todo lo que traigas como problema, programa en el inconsciente está en tu lado izquierdo. Solo a lo consciente al pasarlo al lado derecho lo ponderas y dices, no necesito ninguno de estos dos, me emancipo y entonces me voy hacia el frente, hacia el ser consciente de las dos cosas. ¿Sale? ¿Preguntas, chicas? ¿Algo más? Yo y Saura. Yo tengo una pregunta. Ok, te emancipas, ya suelta, se podría decir, pero en mi caso, o sea, yo no trabajo, mi esposo es el que aporta y él ha estado aportando con mi mamá. O sea, lo aporta pues, no directamente, pero o sea, se le paga de un ganado, de una herencia y a una persona que cuide. En ese aspecto que yo ya decidí cómo dejar ese parte atrás y ahora mi esposo es el que está enganchado, o sea, pues es el que dice, no, dice, yo lo pago, no me importa. Ahí ya estoy, o sea, libre yo o sigo con eso porque al principio pues yo era la que estaba empujando a mi esposo para Ujú. que hiciera eso. Ok. No sé, ¿me No, expliqué? mira, ahí, o sea, el ganado es por parte tuya. Es herencia de mi abuelita, Ajá. le dieron a mi mamá y ya que ella no podía tenerlo, entonces mi esposo se ha hecho cargo del ganado y hemos empezado a comprar nosotros también, pero es cada semana, o sea, se tiene que mandar pues que 1,000 pesos, o sea, no es mucho, Ujú. pero o sea, es aparte de los gastos, que vacunación, que potreros, que muchísimas más gastos. Yo para mí ya ahorita como que ya no quiero eso pero mi esposo ahora está como él lo sigue haciendo, dice, no, no importa, yo lo hago. O sea, ahí uno tiene la culpa, pues porque al principio, pues años, o sea, ya son como años atrás, yo le estaba ahí terca de que ayúdale, mi mamá no puede, es mi responsabilidad, si lo podemos hacer y Pero ahorita ya es entonces, como que, tu esposo ahorita se encarga del negocio. sí. Ah, pues es una compensación, es una renta. Yo no lo veo mal. Si tú ya te deslindaste y estás de acuerdo con él, con ello, y él está haciendo esa aportación, pues es Más una. bien el conflicto ya aquí es lo que ahora el negocio trae. A Ujú, lo mejor el tiempo, que el dinero que se tiene que gastar en eso, ahí ya entraste en otro conflicto. O sea, primero era porque no ayudaba el ujú, esposo al negocio, ¿no? Y ahora ya es porque el esposo está en el negocio. ujú. Entonces el conflicto muchas veces puede ser otro que ni siquiera sabes que es el que está ahí a simple vista. ¿Sí me Claro, entiendes? O sea, es como sí, decir, me la estoy volviendo a hacer de pedo ahora ya por algo que ya tengo, así que es. viene siendo lo mismo el dinero. O sea, Ujú, porque no tengo dinero, me la hago de pedo. Porque tengo dinero, me la hago de pedo sí, también. sí, Si te vas muy profundamente con esto que tú entendiste aquí, vete a tu triada, creada. aquí, a qué punto te está saliendo más, como quién está haciendo más, o sea, más como tu mamá, más como tu papá, Ujú, y ahí ya puedes tener un punto de referencia para corregir esto que está pasando ahorita y poder tener una decisión. Es ujú, decir, voy a ver qué voy a hacer con esto que estoy viviendo y cómo puedo yo, de cierta manera, fluir, qué tan permisible te puedes poner, ¿no? Qué tan ujú, consciente puedes ser. ujú. Ahí también lo que puedes hacer es intencionarlo. Ok, porque a veces las herencias o te pasan negocios o te dejan casas o te dejan empresas, el clan te está condicionando. ¿Sí me explico? A que vivas lo mismo, a que te hagas cargo de. Entonces, intenciónalo. Si tú quieres seguirte haciendo cargo, ok, pues agarras, como dicen, la vaca con todo y becerros, o sea, con todo lo que lleve. Entonces,
tú intenciónalo, ok, hasta aquí voy a permitir esto que me aporte y me ayude. Voy a dar esta dádiva o voy a regresar esta parte. O sea, intenciónalo. Y también tú, Mario, es decir, haz un nuevo acuerdo, ok, ¿qué voy? El acuerdo con esta herencia, ¿cuál es? Anteriormente era este, ok, hago el nuevo acuerdo de, ¿sabes qué? De que esta herencia solo sea para que nos traiga amor, paz, felicidad, abundancia y muchísimo más cosas a la familia y no problemas y no cargar con las deudas, porque a veces te dejan empresas, pero también te dejan deudas. Sería más hacia La eso. pregunta real, ¿qué quieres hacer, Isaura? Pues es que es más que nada es como una deuda, porque pues no es mucho, no tengo tierras, no hay lugar, espacios, o se tiene que rentar todos, es más como pérdida. Yo ahorita lo veo más como pérdida. mm, y pues ya como que yo ya quiero cortar ese lazo de que ya, madre, ya estás grande, tú ya, si no se pudo, te ayudamos estos años con tus animales, no hemos recibido nada para atrás. Y es así como cortarlo, pero ahora mi esposo está bien enganchado. Pero pues, Ah, ya te entendí, ya te entendí. Sí, ujú. sí, 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 sí. Tendrías que hacer el acuerdo con tu esposo primero. Oye, a ver, esto no nos está dejando, esto no nos está retribuyendo, estamos absorbiendo cosas que deberían de ser y solucionadas por mi papá y mi mamá, y entonces nosotros ya nos pusimos de modo, ¿no? En cierta forma, o sea, sabes que yo me hago cargo, y si no está dejando dividendos, no, déjalo. Emancípate, hazle la emancipación y hazle el nuevo acuerdo. ¿Sabes qué? Y tienes que hablarlo con tu mamá, así como me dijiste, ¿sabes qué, mamá? Esto no me retribuye nada, son tus cosas, son tus tierras, son tu ganado, contrata un capataz, alguien que se encargue del rancho, que se encargue de todo esto. Y de esa manera te deslindas. ¿Tu esposo tiene aparte otro ingreso? Él sí, él trabaja, o sea, él tiene sus ingresos, pero de nuestro ingreso Ajá, se tiene que pagarle a una persona, o sea, que es el ayudante, el vaquero, se le el dice, capataz, sí. ajá, y aparte, pues, como te digo, mis otros tíos sí tienen tierras y ellos pues sí lo pueden hacer, pero mi mamá pues no tenía tierras, o entonces nosotros tenemos que rentar potreros, lugar y todo, y pues es pura pérdida. Y siento como que Ah, ahí es como que no, a nosotros no nos está yendo bien, quizás a ellos sí, pero pues nosotros no tenemos nada de esos, ¿y pero tú por voy eso a cuánto dices? desmanciparme de mi esposo también, no se crean, nomás de mis padres. No, pues sí, también puedes hacer un Sí, acuerdo sí, sí, sí. con el vato, porque pues si vas a vivir un tiempo ya con él o ya tienes viviendo un tiempo con él, pues lo mejor es llevársela bien, Sí, o sea, sí, tener bien, No, sí, ¿sabes? no. En cuestión de decisiones, porque Mm, del dinero, o sea, porque aquí el conflicto se podría decir que el es, dinero. no tengo para manejar de cierta manera este negocio, y no económicamente, a lo mejor en estrategia. A lo mejor emocional, ahí es más emocionalmente sí, porque obviamente se influye el tema mamá, se influye el tema familiar, ¿sabes? exacto. Entonces es como, pues, güey, de cierta manera me da agüite yo no poder ayudar a mi jefa, pero tengo que ayudarla porque tengo que quedar bien, mucho tiempo me ayudaron, Exactamente, y exactamente. eso es el conflicto. Si te fijas, ese de verdad es como lo que pesa. Sí, Lo otro, pues como sea, o sea, puedes, no sé, si a lo mejor también fuera business y todo eso, pues entonces tú ya tendrías como la posibilidad de verlo, que alguien te rente, que sea más barato la renta, de claro, mover el lugar, de mover los claro. animales, de vender los animales, no sé, ¿sabes? Entonces, el conflicto verdadero es 100% emocional. Ujú. A ver, ¿existe papá? No, ¿Murió o se fue al no Oxxo? es, se fue al Oxxo. Ah, ok. Está guardadito ahorita. ¿Y de qué? ¿Y cuál es el ingreso de mamá? ¿Nada más ese? Sí, se acaba de jubilar. Era maestra, y ahorita pues ya está, es su primeros, que 6 meses de jubilación. Ujú, Pero ya con la herencia tenemos, o sea, con las vaquitas ya tenemos como 2 años, 3 años. Mi esposo habíamos puesto como un límite de 2 años a ver si quedaba, pero ujú. no queda, es nada más dar. Obviamente sí, Ah, se venden los becerros,
pero pues igual ese dinero mi esposo se lo da a mi mamá, bueno, la mitad y la otra mitad. Y aunque mi mamá pues no pone absolutamente nada, el que se hace cargo es mi esposo. Ah, ya Pues entendí. yo diría que Sí. tendría que ser un nuevo acuerdo. Necesitas emanciparte porque estás siendo el esposo de tu mamá, tú. Y si sigues jugando ese rol del esposo de inconscientemente, y emocionalmente, si sigues jugando ese rol de ser el esposo de tu mamá, te vas a ir a masculino. Y luego entonces vas a tener broncas con tu marido, porque entonces polos iguales se repelen. ¿Sí me explico? Y entonces van a venir conflictos con tu marido. Qué bueno que le diste una fecha de caducidad para que no te enemistes con tu marido, o sea, en una plática, oye viejo, vente, vamos a platicar de esto, ¿cómo ves los números? Fríamente. Primero con tu esposo o con mamá. Con mamá, fíjate bien lo que le vas a decir a mamá. Ok, mamá, ya te jubilaste, tienes un ingreso, hay que vender las vacas. Esto ya no me fue negocio, aquí tengo todos los números. Esto fue más meterle y yo la verdad traigo otros proyectos de una casa, de hijos, no sé, viajar con mi marido y yo la verdad mamá, vende tus vaquitas, agarra tu feria, métela al banco y de ahí y tu pensión vive. ¿Tiene casa propia tu mamá y todo? Mm, No, no, está haciendo está sí, haciendo, pues sí. ajá. Entonces está haciendo la esposa y el papá de tu mamá. ¿Y los demás hermanos o demás hijos no se hacen cargo de ella? No, No, mm, soy la mayor. eres la mayor. Ajá. Ujú. Pues la mayor es de papá y la hija número 1 es de papá y el hijo número 2 es de mamá. ¿Por qué tomaste ese papel? ¿Sí ubicas que tomaste el papel de tu papá? Ya. Sí, 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 sí. Entonces, como el papel de tu papá, de su esposo, pues entonces dile, ¿sabes qué, vieja? El negocio no está dando, tenemos que hacer esto y ¿sabes qué? Hay que independizarnos, hay que vender los animales, mete tu dinero al banco y ve la manera de invertirlo en otra forma. Sí, te podemos seguir apoyando. Vale más que lo apoyes con la renta de una casa que a estar pagando un potrero, que alimentos, que eso para el ganado, vacunas y todo eso, muchísimo más caro. ¿Cuánto puede recibir de las cabezas de ganado? ¿Unos 300,000 pesos? ¿500,000? Si las Mm, vendiera ahorita todas, no, que sé, 20, 40. Ya, pues algo sí. más o O menos. sea, vive en la casa de mi abuelita, o no necesita renta. Ujú, Yo no lo miraba como así como tú me lo estás diciendo, claro. porque pues no es directamente hacia ella, o sea, el dinero se le da a un vaquero, ¿no? Ujú. Pero ella se hace sus gastos, ella tiene, no lo había visto de la manera que me lo estás diciendo tú, Osiris. Claro, claro. Sí, o sea, analízalo y ponlo en perspectiva con tu esposo y decirle, oye, pues a ver, ya, vámonos a sentarnos a ver fríamente los números. ¿Esto dio? ¿Si está dando? ¿O es más meterle dinero bueno al malo en ese sentido? O sea, y que mamá pues se haga responsable con lo que le dejaron. Si le dejaron casa, si le dejaron ganado, pues entonces mamá tú empieza a pagar el ganado. Si no te sale mamá, vende el ganado y dedícate y subsiste bueno, vive con tu pensión. Ya lo que los hijos, tú hablas como la mayor y hablas con tus hermanos y les dices, ok, ¿cuánto podemos aportar pensión voluntaria a mamá? No, pues que de 1,000, que de 2,000, que eso. Ah, ok, pero es mucho menor a todo el tiempo que le absorbe a tu marido y lo que puede descuidar el otro negocio. ¿Sí me explico? O su Así, negocio, o su trabajo. Pondéralo, piénsalo. Pero sí sí, emancípate de muchísimas. mamá y de papá y con tu marido, aguas ahí, pues, o sea, porque puedes estar manejando energía, te puedes ir al lado masculino por estar manejando esa situación con tu mamá, Ok, ¿va? ok, muchísimas Cualquier duda gracias. lo comentas ahí en el chat de Comunidad Elevada. ¿Cómo te sientes con Gracias. esta información, va? Ok, gracias. Chingón. ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Chido. Pues, ¿qué? Lo Un dejamos. complemento. Vamos a dar por terminada esta clase. Si Ajá. tienen dudas, aclaraciones, pues ya. Que entonces, a ver, queda en Zoom y Va a quedar ahorita, los que lo vieron en vivo, pues ya aquí lo vieron, pero como 15 días, ¿va? no,
ahorita mismo queda en el YouTube. Ah, en el YouTube, sí, ahí sí es El cierto. enlace para Sí es los cierto. vean. ¿Algo más que quiera decir? No, pues muchas gracias y comenten, estamos todavía en ajustes, ya veremos los horarios y todo ese rollo y para que esto sea más dinámico y comenten, chicas, comenten cómo se sienten, por favor, y a sus personas, o sea, familiares y todo esto para que se propague y podamos, seamos una comunidad cada vez más grande y nos pongamos bien todos, porque qué caso de que Isa tenga eso, si los otros hermanos, entonces es sanar todo el clan y que todos se pongan bien, ¿va? Yo les deseo un bonito día y muchísimas gracias. Ánimo también de mi parte, que tengan buen día y nos vemos pronto. Adiós. Hasta luego.